Buenas tardes, en este capítulo vamos a hablar sobre las bronquiectasias. Como introducción, se definen como una dilatación permanente de la vía aérea y ocurre en una variedad de procesos patológicos. Las bronquiectasias, como hallazgo, confieren una potencial morbilidad usualmente cuando se juntan a procesos secundarios infecciosos recurrentes. Dentro de la imagen, la tomografía de alta resolución es la imagen más sensible para la detección de las bronquiectasias y a su vez vamos a encontrar una variedad morfológica de las mismas, en esencial 3, pero pueden coexistir estas tres variedades en un mismo paciente, por lo que siempre hay que hacer énfasis en la distribución y hallazgos asociados para nosotros poder realizar el diagnóstico diferencial. Dentro de la fisiopatología, la hipótesis de Cole, en la que postula un círculo vicioso en la que hay un daño al epitelio ciliado y a las glándulas mucosas, lo que va a alterar el proceso del clínex normal pulmonar y por lo tanto incrementa la frecuencia y severidad en las infecciones pulmonares, por lo que el paciente entra en este círculo vicioso de infecciones pulmonares recurrentes con daño al epitelio pulmonar secundario a estas infecciones. También entran en juego factores del paciente, por ejemplo, pacientes que tienen fibrosis quística o disquinesia ciliar, entre otras enfermedades. También dentro de la parte molecular van a actuar diferentes citoquinas en las que hay neutrófilos que secretan elastasas, proteasas y radicales libres que van a dañar y a dilatar las vías aéreas. También podemos encontrar fisiopatológicamente aumento de la presión en la vía aérea como tos o barotrauma, por ejemplo, en pacientes que tienen neumonía o síndrome de estrés respiratorio agudo. Estas a su vez son reversibles, por lo que no se considerarían bronquiectasias, porque la verdadera bronquiectasia, una vez que se forma, esta no es reversible. Dentro de la imagen, la radiografía de tórax es relativamente insensible para las bronquiectasias, pero a veces sí las podemos ver cuando estas son de un tamaño mayor y se pueden visualizar como rieles de tren debido al engrosamiento de las paredes del bronquio, o cuando están llenas de moco pues se pueden ver más densas como estructuras tubulares densas en la RX de tórax. La tomografía de cortes finos es el método de elección, es decir, cuando hay cortes de 1 a 1,25 milímetros, y las proyecciones en mínima intensidad ayudan a caracterizar de mejor manera las bronquiectasias y en las zonas más periféricas poder diferenciarlas de la panalización. Hay que fijarse también en el ratio con las arterias pulmonares, que como bien sabemos es de 1 a 1 o puede ir de 1.3 a 1, y cuando vemos el signo del anillo de sello en el contexto de arterias pulmonares normales puede ser un signo muy temprano que se están formando bronquiectasias. ¿Por qué digo en el contexto de arterias pulmonares normales? Ya que, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión pulmonar, a veces las arterias son más grandes, entonces pueden ocultar una posible bronquiectasia, al hacer parecer que la bronquiectasia es de tamaño normal, cuando en realidad la arteria es la que está más grande que el bronquio. Entonces, como les decía, cuando las bronquiectasias son bastante grandes y las paredes engrosadas, los podemos ver, como aquí en este ejemplo de una radiografía de tórax, en las que podemos ver estas formaciones, estas imágenes tubulares como en rieles de tren que aparecen en el parénquima, pero como ven en el mismo paciente en la tomografía de alta resolución, pues tanto en las proyecciones coronales como axiales vemos de mejor manera la dilatación de la vía aérea y también, como habíamos visto, el signo del anillo de sello, que es bastante patognomónico de las bronquiectasias. Morfológicamente vamos a tener tres tipos de bronquiectasias. Aquí en estas proyecciones en MIP, como dije, se ven mucho mejor para valorar la morfología. Vamos a tener las tubulares, las varicosas y las quísticas. Dentro de las tubulares vamos a ver la bronquiectasia que mantiene un diámetro casi durante todo su recorrido y unos bordes suaves, por así decirlo. Las varicosas, dentro del recorrido de la bronquiectasia, no es un calibre uniforme a través de la misma, sino que vamos a ver áreas con menos calibre y otras con más calibre. Por ejemplo, eso es característico de las bronquiectasias por tracción en pacientes que tienen enfermedades fibrosas subyacentes. Y las quísticas, en cuanto a la bronquiectasia, pues se ha dilatado de tal manera que dan este aspecto de quistes, pero en realidad no lo son, sino que es la misma bronquiectasia que se ha dilatado hasta mantener esta forma de un quiste. Como había mencionado, las reconstrucciones en MIP nos ayudan a caracterizar mejor las bronquiolectasias.
Si recordamos la anatomía normal, pues la vía aérea cuando sale del ilio y va yéndose hacia la periferia, va afinándose de tal manera que ya en las zonas más periféricas del pulmón, por ejemplo a 1 centímetro de la superficie pleural, estas ya no deben ser visibles. Sin embargo, cuando empiezan a hacer ectasia los bronquiolos, pueden aparecer estas áreas como quísticas subpleurales que nos pueden hacer confundir con panalización. Sin embargo, si nosotros ponemos en MIP, vamos a ver que no es una panalización como tal, sino vemos que son bronquiolos, estas ramificaciones más ectásicas y que se comunican entre sí, y como vemos en este ejemplo, pues el MIP nos puede ayudar a caracterizar mejor las bronquiolectasias y diferenciarlas de mejor manera de la panalización. Como mencioné al principio, pues los 3 tipos de bronquiectasias que tenemos pueden aparecer en un mismo paciente, por lo que para nosotros hacer el diagnóstico diferencial vamos a utilizar otras pistas. Dentro de estas, la principal es la distribución, es decir, si las bronquiectasias están de manera craneal o caudal en el pulmón, se ubican axial o periférica, o tienen otros hallazgos asociados, por ejemplo engrosamiento de las paredes, tapones mucosos, u otras como distorsiones del parénquima adyacente, mosaicismo o nódulos pulmonares. Entonces, la bronquiectasia es con predominancia en la región superior y media pulmonar. Aquí tenemos característicamente la fibrosis quística, la sarcoidosis, la silicosis, la neumoconiosis, la aspergilosis broncopulmonar y la tuberculosis. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la fibrosis quística es la causa más común de las bronquiectasias congénitas en la parte superior del pulmón. Se dan en pacientes con una media de 40 años y, como sabemos, es un desorden en el transporte del cloreo que afecta a pulmones, aparatos reproductivos y el páncreas. Aquí va a haber destrucción de la vía aérea mediante mediadores como la interleuquina 8, y en estos pacientes recordemos la triada clásica en la que hay un test de cloro normal en el sudor, más patología pulmonar y más patología pancreática. La terapia definitiva en estos pacientes es el trasplante pulmonar, y lo que sucede aquí es que la movilización de las secreciones está alterada en las regiones superiores del pulmón, por lo que el paciente tiene infecciones más recurrentes en esta área, por lo que conduce a un estadio final que sería la formación de la bronquiectasia en la región superior. Entonces vemos estos ejemplos acá en la parte superior. Tenemos estas radiografías de tórax. En la primera radiografía se puede ver un poco donde estoy señalando tenuemente la formación de bronquiectasia. Sin embargo, mientras avanza en el tiempo, hay más fibrosis, hay más bronquiectasia, hay pérdida del volumen de las regiones superiores del pulmón, y por supuesto en la tomografía pues se caracteriza de mejor manera. Como vemos acá en la parte superior del pulmón, vemos tanto bronquiectasias varicosas como de quísticas. Entonces esto, como les había dicho al principio, pueden coexistir 2 tipos de bronquiectasias en un mismo paciente. Entonces acá lo que vamos a buscar es este tipo de bronquiectasias en la parte superior, regiones superiores de los lóbulos pulmonares, en el contexto de una fibrosis quística. La sarcoidosis puede afectar a cualquier sistema del cuerpo. Las radiografías tienen hallazgos anormales en el 90% de los pacientes. Los pacientes clínicamente presentan tos, disnea, y en el contexto de la enfermedad, en un paciente con sarcoidosis, cuando ya hay bronquiectasias, es que está en el estadio final de la enfermedad. Dentro de los hallazgos, lo que vamos a buscar son bronquiectasias simétricas, es decir, tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho, que se diferencia de la tuberculosis, que generalmente está en uno de los 2 lóbulos superiores, y también nódulos centrales y periféricos que siguen los linfáticos, que es característico de la sarcoidosis. Entonces, acá vemos estos ejemplos. En la radiografía en realidad no nos aporta tanto, sino a veces estas imágenes como en rieles muy tenues que a veces se nos pueden pasar por alto, pero en la tomografía, como vemos aquí en esta reconstrucción MIP, algo característico de la sarcoidosis es que estas bronquiectasias son simétricas y bastante centrales, es decir, salen de los ilios hacia la periferia, y también en estos cortes axiales vemos que son centrales en el lóbulo superior y bastante simétricas, es decir, se encuentran tanto en el pulmón izquierdo como en el pulmón derecho.
Dentro, otra enfermedad, tenemos la aspergilosis broncopulmonar, que es caracterizada por la inflamación crónica, daño y remodelación por la presencia endobronquial del aspergillus. Aquí el paciente puede debutar con exacerbaciones asmáticas, tapones mucosos negros, hemoptisis y síntomas sistémicos como la fiebre. Dentro de los hallazgos aquí es clásico la forma del dedo de guante, es decir, la bronquiectasia llena de moco por impactación del mismo. Y aquí generalmente dentro de la morfología podemos encontrar bronquiectasias quísticas o varicosas, así como árbol en brote, engrosamiento bronquial y atrapamiento del aire. Algo que nos ayuda también es medir el moco que está dentro de la bronquiectasia cuando son atenuaciones altas, es decir, más de 70 a 100 unidades Hounsfield en el contenido. Estos representan debris fúngicos con hierro y manganeso que son propios de la aspergilosis. Entonces, como vemos, es mucho más fácil identificarlas, ya que tenemos estas bronquiectasias varicosas o quísticas, y como vemos en estos ejemplos, todas aquí están llenas de moco. En la reconstrucción aquí MIP, vemos esta especie de dedos de guante que están centrales y en la parte superior, que es característico de la aspergilosis. La tuberculosis es una importante causa de morbilidad y mortalidad. Las bronquiectasias y otros hallazgos asociados como nódulos ciliares calcificados, granulomas calcificados y pérdida de volumen en las regiones superiores nos puede ayudar también con el diagnóstico diferencial. Lo que vamos a ver aquí en los hallazgos, a diferencia de la sarcoidosis, como vimos, es que aquí las bronquiectasias son asimétricas, es decir, se pueden ubicar generalmente se ubican en el lóbulo superior de un solo pulmón. Y pues vamos a tener pérdida de volumen del lóbulo afectado. Adicional a esto podemos encontrar árbol en brote, nódulos y cavitación. Y cuando vemos estas tres signos, son signos de enfermedad activa de la tuberculosis. Entonces, como vemos en estos ejemplos, acá en la radiografía de tórax vemos que hay un infiltrado en el lóbulo superior derecho, que si lo comparamos con el izquierdo hay una pérdida de volumen. Y si nos vamos a la tomografía, pues vemos como hay estos infiltrados, hay nódulos también, pero lo característico aquí es las bronquiectasias en solo en el lóbulo superior de un solo pulmón. Obviamente también esto hay que tener en cuenta en el contexto del paciente con tuberculosis. Hablando ahora de las bronquiectasias de predominio anterior, tenemos aquí dos característicos, que es la infección por micobacteria típica, es decir, el Mycobacterium avium, y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Dentro de la infección por la micobacteria típica, es decir, el Mycobacterium avium es el más común. El fenotipo de los pacientes en los que encontramos esto generalmente son mujeres adultas mayores y delgadas, que son el fenotipo de estos pacientes que presentan, y cuando lo presentan en hombres es porque tienen un antecedente de EPOC. Esta afecta a pacientes con alteraciones estructurales del tórax también. Los pacientes debutan con tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso y fatiga. Estas afectan también a los lóbulos superiores y pueden tener cavitaciones similares a la tuberculosis. Aquí dentro de la morfología vamos a encontrar bronquiectasias cilíndricas, nódulos centrilobulillares en el lóbulo medio y la língula, y las bronquiectasias son más simétricas y extensas que en la tuberculosis. Entonces, en un ejemplo, acá en los rayos X de tórax vemos como hay esta especie de infiltrados en la parte media del pulmón, pero que es bastante inespecífico en realidad en los rayos X. Sin embargo, en la tomografía vemos como el lóbulo medio y la língula se afectan con bronquiectasias tanto varicosas como quísticas. Y esto también obviamente vamos a ver otros ejemplos que es muy similar, y siempre hay que tomar en cuenta el contexto del paciente en el que se está investigando. Por ejemplo, el fenotipo que les había hablado. Continuando con la exposición, vamos al síndrome de distrés respiratorio agudo, que esta es una hipoxemia arterial resistente a la oxigenoterapia y el hallazgo de opacidades pulmonares en la tomografía. Tenemos dos, el temprano y el organizativo. En el temprano, o también llamado exudativo, cuando existe el distrés agudo, más vidrio deslustrado difuso o parcheado, y en el organizativo cuando ya hay consolidaciones en gradiente, es decir, desde la parte más superior hasta la inferior, y bronquiectasias varicosas.
Cuando en el contexto del síndrome de distrés, las anomalías de la vía aérea en el tiempo generalmente suelen recuperarse, y entonces el término que se debe utilizar aquí son dilataciones bronquiales cuando se recuperan. Y estas dilataciones bronquiales generalmente aparecen cuando hay enfermedad activa. Sin embargo, cuando esta dilatación bronquial se vuelve irreversible, es decir, posteriormente hay un proceso de fibrosis, se les debe llamar bronquiectasias. Y cuando aparecen las bronquiectasias generalmente tienen una distribución anterior, es decir, hacia el lóbulo medio y la língula. Como en estos ejemplos, en este paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo en enfermedad activa, vemos la formación de las bronquiectasias. Aquí la vemos con una morfología más tubular. Cuando avanza el cuadro, vemos que las bronquiectasias se vuelven más grandes y vemos acá que aparecen otros tipos. En este caso vemos bronquiectasias varicosas, y posteriormente, cuando el paciente ya se ha recuperado, vemos que las bronquiectasias se van a ubicar hacia las porciones anteriores del pulmón, es decir, hacia la língula y el lóbulo medio, ya con formación de fibrosis, y pues acá vemos que quedan algunas bronquiectasias varicosas, es decir, estas son irreversibles, como hemos visto. Tenemos ahora las bronquiectasias de predominio inferior. Aquí vamos a tener a la aspiración crónica, la fibrosis pulmonar, la disquinesia axilar primaria, la inmunodeficiencia y pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina. En la fibrosis pulmonar, como ya vimos en clases pasadas, estas son característicos en los pacientes con UIP, pacientes con 50 años o mayores, en la que vamos por la fibrosis que se forma en el parénquima pulmonar. Aquí lo características son las bronquiectasias varicosas por tracción, y generalmente aquí los más afectados son los bronquios pequeños, los segmentarios y subsegmentarios. Y también en el contexto de las NINE, las bronquiectasias por tracción se suelen ver hacia las bases en la fase fibrosante de la neumonía no específica. Entonces vemos aquí los patrones clásicos, como que ya hemos visto, de pacientes con UIP, con vidrio deslustrado, con la panalización, y lo que llama la atención aquí son las bronquiectasias varicosas, que se suelen ver por la tracción del parénquima fibroso adyacente. Y si nosotros hacemos estas proyecciones en MIP, se puede ver de mejor manera y caracterizar morfológicamente las bronquiectasias. En este caso podemos ver de mejor manera las bronquiectasias varicosas que se forman hacia los bases en el contexto de un paciente con UIP. La disquinesia axilar primaria es una enfermedad autosómica recesiva en la que existen daños en las estructuras del epitelio ciliado respiratorio. Aquí también el clearance está alterado con infecciones a repetición, hay daño de la vía aérea y bronquiectasias. Dentro de estos, el principal exponente es el síndrome de Cartagener, en la que el paciente tiene situs inversus, sinusitis crónica y bronquiectasias. Aquí las bronquiectasias generalmente son varicosas y se ubican en los lóbulos inferiores, en el lóbulo medio o a veces también en la língula, y también podemos ver otros hallazgos añadidos como árbol en brote y tapones mucosos. En estos ejemplos de la disquinesia axilar primaria, en un paciente con síndrome de Cartagener, lo primero que llama la atención pues, es el situs inversus, tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía. Entonces, aquí vemos que los hallazgos, si es que no hubiera situs inversos, es bastante inespecífico, porque vemos aquí bronquiectasias hacia anterior, vemos árbol en brote también, pero aquí como los anteriores ejemplos, el contexto clínico es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, bronquiectasias en un paciente con situs inversos, pues debemos pensar en disquinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener. En los pacientes con inmunodeficiencia, generalmente son pacientes que presentan con infecciones respiratorias y gastrointestinales a repetición, que resultan en un daño pulmonar estructural, en la cual va a haber engrosamiento bronquial y bronquiectasias, y estas mayormente se ubican hacia el lóbulo medio, los inferiores y la língula. Como vemos en estos ejemplos, en estos rayos X de tórax vemos un gran infiltrado reticular, que en realidad no se podía identificar mucho aquí las bronquiectasias. Sin embargo, en la tomografía de alta resolución vemos que hacia las regiones inferiores del pulmón
vemos estas bronquiectasias quísticas morfológicamente, pero en este caso pues podrían ser también otras patologías, pero en el ejemplo este es un paciente con inmunosupresión y esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con otra patología. Tenemos también las bronquiectasias de distribución central. Aquí la característica tenemos la traqueobronquiomegalia, que es también conocida como el síndrome de Mounier-Kuhn, y típicamente se afectan en la tercera o cuarta década de la vida y los pacientes se presentan con tos e infecciones recurrentes, y aquí en la radiografía de tórax pues se visualiza la tráquea marcadamente dilatada, y en la tomografía los bronquios principales, segmentarios y proximales subsegmentarios también presentan dilatación. Como vemos pues en estos ejemplos es muy fácil identificar, ya que en la radiografía de tórax vemos la tráquea que está bastante dilatada de su diámetro normal, y en estas proyecciones MIP de tomografía de alta resolución vemos como los bronquios principales y los segmentarios y subsegmentarios más proximales se encuentran dilatados, así como también la tráquea. Las bronquiectasias focales también, por ejemplo, vemos acá en esta reconstrucción MIP, generalmente se ven cuando los pacientes tienen tumores broncogénicos, es decir, existe un tumor intrabronquial que ocasiona atrapamiento de aire, lo que secundariamente va a conllevar a la formación de bronquiectasias distales al tumor, y podemos verlos como se está representado en estos ejemplos. Entonces, generalmente si encontramos bronquiectasias focales, el primer diagnóstico diferencial sería una masa endobronquial o algún proceso obstructivo. Otro ejemplo es el síndrome de Swyer-James, que consiste en una manifestación postinfecciosa de una bronquiolitis obliterante que generalmente en estos pacientes ocurrió durante la niñez, y como resultado, pues como vemos en los ejemplos, deja a un pulmón mucho más pequeño en volumen en comparación del contralateral, más lucente que el otro pulmón y con la formación de bronquiectasias también. En este caso, bronquiectasias varicosas y bronquiectasias quísticas. Las bronquiectasias difusas, vamos a ver aquí en la bronquiolitis obliterans. Esta es una entidad clínica en la que los volúmenes expiratorios son bajos y pues se da característicamente en los pacientes que han tenido un trasplante pulmonar, es decir, es un rechazo crónico después de un trasplante, generalmente en los primeros 3 años posterior al mismo. Y los hallazgos clásicos van a ser bronquiectasias, engrosamientos de la pared bronquial, atenuación en vídeo deslustrado, y el patrón es predominantemente basal. Entonces, lo que vemos aquí pues son el ratio alterado tanto de la arteria como del bronquio, el signo del anillo de sello, y que pues si nos podemos a pensar en otras patologías podría ser cualquier otra, pero sin embargo en este ejemplo es un paciente que tuvo un trasplante pulmonar, entonces aquí hay que pensar en bronquiolitis obliterans en el contexto de un trasplante pulmonar y bronquiectasias, como vemos en el ejemplo. Entonces aquí les he hecho un cuadro resumido cuando tenemos las causas, la distribución y los hallazgos. Entonces pues tanto la bronquiectasia en sí, cualquiera de las tres, en realidad no es lo importante, porque como vemos tanto la tubular, la varicosa y la quística pueden aparecer en cualquier enfermedad. Aquí más bien para el diagnóstico diferencial lo que nos va a ayudar es la distribución y obviamente el antecedente del paciente. Entonces, por ejemplo, en la aspergilosis broncopulmonar se ubica en las zonas superiores y centrales del pulmón y los hallazgos son los tapones mucosos, es decir, los dedos en guante. La tuberculosis se ubica en una zona superior asimétrica del pulmón, entonces vamos a ver un involucro asimétrico, es decir, un lóbulo superior tan solo de un solo pulmón, y también árbol en brote y nódulos que ya, como sabemos, son característicos de la tuberculosis. La infección atípica por el Mycobacterium, aquí tenemos el representante del Mycobacterium avium que se ubica en el lóbulo medio y la língula, en el contexto de mujeres ancianas, delgadas, y si vemos en hombres con EPOC podemos pensar en esta entidad. El Swyer-James, que generalmente es focal o unilateral, en lo que vimos recientemente, que es engrosamiento de la pared bronquial.
con atrapamiento aéreo, y vemos que es un pulmón más pequeño que el otro y más lucente que el contralateral. En las enfermedades genéticas vemos la fibrosis quística. Como vemos, también se ubica en las zonas superiores del pulmón y vamos a encontrar bronquiectasias quísticas y cilíndricas extensas. La disquinesia axilar primaria generalmente se ubica en el lóbulo medio y la língula, y en los pacientes con situs inversus, sinusitis crónica y bronquiectasias, pensar en un Cartagener en contexto de disquinesia axilar primaria. En los pacientes con el síndrome de Meniere-Kuhn, que éstas se ubican más en la zona central, y como vimos en los ejemplos, hay una dilatación anormal de la tráquea y de los bronquios, tanto segmentarios y subsegmentarios proximales. Y en el contexto de pacientes con enfermedades fibróticas tenemos la sarcoidosis, que se ubican en las zonas superiores del pulmón y centrales. Y adicional a estos hallazgos, pues si vemos linfadenopatías ciliares, bilaterales y los nódulos que siguen la periferia del lobulillo pulmonar secundario, pues hay que pensar en una sarcoidosis. En los pacientes con fibrosis pulmonar, es decir, los pacientes con patrón UIP, que se ubican más en zonas basales y periféricas, y vemos estas bronquiectasias varicosas, pues hay que pensar en pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Y en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, que generalmente se ubican en el lóbulo medio y la língula, aquí los hallazgos van a ser bronquiectasias varicosas y el vidrio deslustrado, dependiendo si el paciente está en síndrome de distrés respiratorio agudo o ya en el consolidativo. Y eso sería todo. Muchas gracias.